Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué, de este libro. Y estamos hablando de los protagonistas. No nos olvidemos que son 4 protagonistas. Tenemos a Dios, tenemos a Josué, tenemos a Moisés, porque es tantas veces nombrado Moisés, y luego tenemos también al pueblo. Ahora, cuando hablamos de este protagonista, que es el más importante, el protagonismo de Dios queda muy claro. Él ordena, anuncia y promete. Y hay algunas palabras muy importantes en donde aparecen algunos verbos. Por ejemplo, el cruzar, ordena, ¿verdad? Dios tiene que cruzar. Conquistar Jericó también. Dividir la tierra también. Asignar ciudades de refugio. Bueno, todas estas palabras divinas, decíamos nosotros, no solo marcan los momentos capitales, sino también hay otros aparentemente que son menos importantes, pero que sin embargo tenemos así como una orden, ¿verdad? Dada por Dios. Dios entonces el que dirige esta historia. Es interesante, dentro de la teología del deuteronomista, de la escuela deuteronomista, encontramos, ¿verdad?, una acción concreta de Dios. Luego también nosotros decíamos que los narradores, en cuanto no solamente en las palabras directas de Dios encontramos, sino que también en las frases y en la forma de organizar los narradores subrayan la acción de Dios en la vida de Josué. Por ejemplo, le engrandece a Josué, está con él presente, con Josué, Dios mismo que escucha y obedece la voz de Josué. Imagínense, tenemos en el capítulo 10, versículo 14, decíamos. Bueno, y también la acción de Dios que afecta sobre el pueblo, así como Josué también sobre el pueblo.
juró un castigo que se cumple, luego una bendición plenamente también realizada sobre el pueblo, luego el Señor que lucha en favor de Israel, el Señor que le da la tierra a este pueblo, que le da también al pueblo el descanso contra sus enemigos, luego que cumple el Señor, es la acción directa de Dios con respecto a sus promesas, por eso decíamos nosotros que ordena, anuncia y cumple lo que promete. Bueno, de otra manera, sin embargo, es también contra sus enemigos, es decir, contra los enemigos de Israel principalmente, o los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son aquellos enemigos de Israel. Y entonces los destroza prácticamente. El capítulo 10:10 nos dice que absolutamente estos enemigos no pueden permanecer. Los entrega a los israelitas y los entrega al anatema, al exterminio. También a los enemigos los endurece, la cabeza endurecida, el corazón endurecido. ¿Pero por qué? Porque después justamente a los enemigos tenemos que eliminar. Esa es entonces la propuesta, o eso es lo que aquí nos ofrece la teología del libro de Josué. Además, la acción de Dios que también se extiende a la naturaleza. O sea, Dios actúa sobre la naturaleza, por ejemplo, sobre el río Jordán, que Él lo seca, totalmente seca entonces el río Jordán. O también envía grandes piedras caer del cielo. Eso tenemos en el capítulo 10, versículo 11, cuando los persigue a sus enemigos. Dice, mientras huían los enemigos delante de Israel, precisamente cuando estaban a la bajada de Bet Jorón, el Señor arrojó sobre ellos desde el cielo hasta la altura de Azeca unas piedras tan grandes que les provocaban la muerte. Fueron más los que murieron a causa del granizo que los que mató Israel al filo de espada. ¿Viste? Es la acción de nuevo de Dios. Esto es con la naturaleza. Después nosotros hemos visto también la acción de Dios, pero narrada o dicha por los protagonistas humanos del libro. Por ejemplo, Josué, dice según Josué, a Israel el Señor le da la tierra. Después Israel, que también es acompañado, es bendecido. Josué dice eso, que Dios lucha en favor de Israel, o que le da el descanso prometido, o también ayuda a descubrir al culpable. Este es Acán. Dios entonces que le llama, revista uno a uno la tribu, bueno, primero el pueblo, luego la tribu, luego las familias, luego uno a uno hasta que encontremos. Pero es Dios el que va diciendo, sorteando y designando quién es, o sea, descubriendo. Y bueno, y así entonces otros protagonistas humanos que van demostrando y van diciendo que es Dios verdaderamente el que dirige la historia. Por ejemplo, tenemos los de Transjordania, recuerdan que estuvo con Moisés. Todos los que están de Transjordania recuerdan, no, Dios estuvo con Moisés. O si no, Rahab también afirma que les ha dado la tierra, o que secó el Mar Rojo. O también los personajes, los espías, ellos dicen, es Dios el que nos ha dado el país. Este otro personaje, Caleb, habla de su compañía, que Dios estuvo siempre, ¿verdad?, en compañía de él. En el capítulo 14, versículo 10, vamos a mirar un poco entonces cómo era esta. Ahora ves, dice, que el Señor me ha conservado la vida conforme a su promesa, dice Caleb. Y han pasado 45 años desde que el Señor dirigió esta palabra a Moisés, cuando todavía Israel iba por el desierto. Ahora tengo 85 años, dice, pero todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Hoy tengo la misma fuerza que tenía entonces para combatir como para ir de un lado a otro. Y así sigue, ¿verdad? Entonces está hablando de esa gracia que Dios le había regalado. Entonces, a través de Caleb también habla el beneficio recibido de parte de Dios. O también los de la casa de José. Ellos dicen que han recibido la bendición de parte de Dios. Dios nos ha bendecido. O los levitas, de sus órdenes y promesas. O sea, todo lo que ellos reciben como orden y promesa es Dios de nuevo el que dirige la historia. 21:2. El pueblo reconoce que expulsó a todos los pueblos. Eso al final en el capítulo 24:18.
O sea que el protagonismo de Dios es tan claro que a Josué y a su generación se los puede definir, decíamos, como los que pudieron ver todas las obras del Señor en favor de Israel. Y nosotros ahí incluso en el curso anterior habíamos leído esta frase en hebreo, ¿verdad? Kol ma'aseh Adonai asher asa le Israel. La traducción directa sería todo lo hecho por el Señor que hizo para Israel. Esa sería la traducción directa. Interesante. Y esta precisamente es la última referencia de Yahvé en todo el libro. Así va terminando. La última referencia. En el capítulo 24, 31 encontramos, ¿verdad?, esta referencia, como diciendo verdaderamente el 24, 18 dice de esta manera esa referencia. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría
Nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos, con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico,
al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con
rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Ahora entonces vamos a reflexionar una vez más y vamos a seguir sobre nuestro curso bíblico que tenemos aquí. Estamos hablando sobre el libro de Josué. Nosotros estamos hablando sobre los personajes. Hemos hablado sobre Yahvé, sobre Dios, la acción de Yahvé, la acción de Dios en la vida del pueblo. Hoy nosotros queremos hablar y decir un poquitito más sobre la acción de Dios, ciertamente, pero después vamos a ir entrando también sobre el protagonismo de otros personajes, como por ejemplo el protagonismo de Josué. Ahora queremos centrarnos aún en Dios. Como es habitual en la narrativa bíblica, solo en escasas ocasiones se habla de los sentimientos. En contadas ocasiones, ¿verdad? Pero los dos rasgos que se mencionan son muy típicos en el sentimiento de Dios. El sentimiento de la cólera y el sentimiento del celo. Vea la Ñande Yara hoy se acaba, ¿verdad? O sea que Dios se pone en cólera. Dios se pone en cólera. Son narraciones muy interesantes. Ciertamente, no se olviden, esto se llama entonces antropo, ¿se acuerdan? Antropo, en el sentido de que se utiliza el lenguaje del hombre. Antropos quiere decir lo que el hombre siente, lo que el hombre vive. Y eso entonces se le aplica a Dios, el aspecto del sentimiento humano. Por ejemplo, la cólera y el celo. En el capítulo 7, versículo 1, vamos a mirar un poco cómo el Señor entonces está airado, ¿verdad? Entra en cólera. Capítulo 7, versículo 1, nos dice lo siguiente. Pero los israelitas, dice, cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se reservó algunas de las cosas que tenían que ir al exterminio. Y la ira, ahí está, la cólera del Señor se encendió contra los israelitas, por culpa entonces de Acán, entonces que era hijo de Carmí, etc. Y te va metiendo ahí todas las tribus y la tribu de Judá entonces que pertenece. Y ellos se han reservado, no han llevado a la comunidad. O sea, Oñongatuybe, dando ya apoyan a Ginebra. Entonces, esta es una de las características o uno de los rasgos, dos rasgos. Cólera, y luego el celo. El celo, vamos a ver primero en el 26 también, el 7:26, vamos a ver la otra parte en donde Dios entra en cólera. Encima de él pusieron un gran montón de piedras que ha quedado hasta el presente. Así el Señor aplacó su cólera. Dios aplacó su indignación. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. Nosotros tenemos también en 24:19. El canó. Entonces la forma de decir, vamos a ver un poco el 24:19, vuelve a aparecer aquí la ira por una parte y luego también el celo, canó. 24:31 dice lo siguiente: Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían experimentado las obras del Señor en favor de Israel. Entonces ese es el 24.
31, 24:31. Y el celo de Dios, vamos a ver en el 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Entonces, ¿por qué a ustedes les parece, verdad, que esta palabra de la ira y del celo son los dos sentimientos que aquí por lo menos se nos transmiten en este libro de Josué? Y porque justamente, recuerden, que ante la situación que estaba pasando el pueblo, cuando esto se está escribiendo, estamos en el tiempo ¿de quién? Estamos en el tiempo del exilio. El pueblo de Israel que sufre, el pueblo de Israel que está fuera de su tierra. Entonces acá y entonces, en realidad, esto es entonces lo antropomórfico, nosotros decíamos, el antropos, la forma del hombre, cómo se está manifestando y se está aplicando, ¿verdad?, al sentimiento de Dios. Es un sentimiento antropomórfico, morfos, forma de hombre, Dios que adquiere o que asume algunas características muy nuestras, la ira, entonces la cólera. Y entonces está diciendo aquí, ¿verdad?, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta situación? Y entonces nos encontramos a causa del pecado, a causa de lo que ustedes han cometido. Y entonces ustedes le están metiendo en cólera al Señor. El Señor se pone en cólera como para decir que a Dios no le gusta esto. Y siempre se subraya el elemento, ¿verdad?, de que Dios se aira, el Dios entra en cólera, el Dios se enoja. Y justamente porque ella por la iba allá. Y también el celo, o sea, Dios no va a soportar, Dios es un Dios celoso. Él ganó, es un Dios celoso verdaderamente, pero por su supremacía como Dios. El pueblo le está diciendo, o mejor dicho, el autor sagrado, la escuela deuteronomista está diciendo, Dios es un Dios celoso, y por eso verdaderamente nosotros tenemos que estar con mucho cuidado de servirlo, porque Dios es un Dios bueno, pero es un Dios muy celoso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué en esta introducción hermosa que tenemos, ¿verdad? Ahora nosotros queremos ver lo que decíamos que es muy habitual en la narrativa bíblica, solo en escasas ocasiones que se habla de los sentimientos de Yahvé, los sentimientos de Dios, cómo se manifiestan. Nosotros sabemos que aquí son dos, ¿verdad? Entonces, lo que se están utilizando. La cuestión de la cólera, de la indignación de Dios. Hemos leído estos dos versículos, el 7.1 y el 7.26, donde se muestra un poco. Y es justamente después del exterminio, ¿se acuerdan? El exterminio con respecto el anatema, pero a las cosas, ¿verdad? A las cosas que ellos tienen. O sea, después de la guerra, ellos tenían que llevar al exterminio. Y el pecado de Acán es eso. Está, por una parte, la respuesta del Señor y le está diciendo que aquí hay alguien que no llevó al exterminio y por eso luego Israel fue derrotado. En el capítulo 7, versículo 12 en adelante, tenemos la derrota de los israelitas en Ai. Ellos entonces tenían que ir y tenían que haber derrotado. Ellos tenían que haber ganado, por decir así, la guerra, pero ellos fueron derrotados. Desde Jericó Josué envió unos hombres a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, con esta consigna: suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron, y cuando estuvieron de regreso dijeron a Josué: no es necesario que se movilice toda la gente. 2 o 3 mil hombres bastan para derrotar a Ai. No fatigues a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son unos pocos. Entonces subieron contra Ai unos 3.000 hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai, que mataron a unos 36 israelitas. Los persiguieron hasta la puerta de la ciudad, hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Ante esto el pueblo quedó deprimido y se sintió desfallecer. Entonces, no pudimos entonces. Y aquí viene la queja de Josué, ¿verdad? Josué entonces desgarró su vestidura y se postró hasta la tarde delante del arca del Señor, con el rostro en tierra. Entonces los ancianos de Israel hicieron lo mismo. Le ven al jefe que hace, entonces todos se fueron y hicieron lo mismo. Y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Mientras tanto, Josué decía: Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? Solo para ponernos en manos de los amorreos y hacernos desaparecer. Babiopea. Ojalá nos hubiéramos decidido a quedarnos al otro lado del Jordán, le dice. Señor, ¿qué más puedo decir ahora que Israel ha tenido que volver las espaldas a sus enemigos? Nunca nos sucedió eso. Siempre de frente y siempre hemos luchado y siempre hemos vencido. Y ahora, sin embargo, hemos tenido que volver las espaldas a los enemigos. Apenas se enteren los cananeos y todos los habitantes del país, estrecharán un círculo contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú por tu nombre glorioso? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Es una pregunta muy importante, ¿verdad? Y entonces viene la respuesta, ¿verdad?, del Señor. Y ahí le dice: no, el problema es que ustedes han transgredido. Ahí le dice, ¿verdad?, en el versículo 10, en el 11. Israel ha pecado, le dice el Señor. Ellos han transgredido mi alianza, la que yo les impuse. Nosotros en otra oportunidad hemos hablado ya en los cursos anteriores. Quiero que vuelvan a la biblioteca Ñande Yarañé Antiguo Testamento y van a encontrar en los cursos anteriores. Cuando hablamos de la cuestión del anatema, ¿por qué entonces Dios no les permitió vencer ahí? Y porque ellos transgredieron la ley del Señor. Y le dice directamente, ¿verdad? Se han quedado con algo que debía ser consagrado al exterminio. Se han atrevido a robarlo, a esconderlo y a reservarlo para su uso personal. Bueno, ¿qué significa eso? En realidad, tal vez no es tanto el robar o no robar el objeto, ¿verdad?, sino que aquí es la infidelidad, ¿verdad?, del pueblo para con Dios. Aquí si ustedes se aprovecharon, no cumplieron lo que Dios les había dicho.
Pero ¿a qué se está queriendo referir, queridos amigos, cuando está diciendo que hay que llevar al exterminio? Lo que hay que llevar al exterminio, al anatema, se refería sobre todo a ese cuidado, y por eso aquí entra el aspecto de la cólera de Dios, la ira de Dios y el celo de Dios. Son los dos elementos que la escuela deuteronomista lo tiene, entonces hasta aquí lo tiene, ¿verdad? La cuestión del exterminio, la cuestión del anatema es simplemente como una consecuencia. ¿Consecuencia de qué cosa? Ante la idolatría. Pero la idolatría, ¿qué quiere decir? Y la idolatría quiere decir entonces apoderarse y quedarse simplemente con los elementos que nos desvían después del amor a Dios. ¿Escucharon bien lo que dijimos? La idolatría es entonces todo aquello que nos desvía del amor verdadero a Dios. Por eso Dios dice, ¿verdad? En el Éxodo 20, si ustedes miran bien, dice, no tendrás otros objetos, no tendrás, en síntesis, otros dioses, dice. No tendrás otros dioses. No te está hablando de estatua, no te está hablando de nada como centralidad. La centralidad es el hecho de representación, ¿verdad? No tendrás nada que represente, pero ¿a qué cosa? A otros dioses, donde vaya tu corazón. El problema es entonces tener otros dioses. Entonces yo puedo tener cualquier otro Dios, o sea, que me desvíe del amor verdadero hacia Dios, y por eso te pone la palabra celoso. Tu Dios es un Dios celoso. El canó, Dios celoso. Dios verdaderamente no quiere que te hagas otros dioses, o tengas, no te hagas. Eso no sería lo tal, porque eso ya es representación posterior como consecuencia de que tu corazoncito está yendo detrás de otros dioses. Cuando uno va detrás de otros dioses, quiere decir que el hombre no está yendo detrás de Dios, sino que está yendo detrás de otros intereses. Va detrás del interés dinero, del interés placer, del interés poder. Y nosotros buscamos esas cosas. Mira que eso no es del Antiguo Testamento. Mira que eso no queda allá. Hoy en día, entonces yo soy capaz, ¿verdad?, de pisotear a cualquiera. Ahora nosotros hasta podemos darle nombre y apellido con gente, filósofos incluso, que piensan sobre estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hoy en día le podemos decir directamente un maquiavelismo, Maquiavelo. Lean un poquitito, lean esas obras. Maquiavelo, El Príncipe. Entonces él se pone por encima, no me interesa nada, con tal de que yo esté en el poder. Apenas hablan de Dios entonces. Entonces dejémonos de joder esa gente que dice, ay, porque usted tiene una estatua, una estampita de un santo, de esto, de aquello. Entonces pegan de ídolo. No, de ídolo. Tu ídolo ahí detrás de la plata, entonces le robás, le pisoteás a cualquiera, utilizás del poder como sea, de la influencia y de todo lo que sea. Ve a la ídolo, ¿entendieron? Y eso es el verdadero pecado. Solamente que nosotros utilizamos como pantalla, porque a mucha gente eso les sirve. ¿Para qué cosa? Y les sirve para seguir campante haciendo sus fechorías. Pero Dios es un Dios que entra en cólera y es un Dios entonces muy celoso con respecto a esto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano, con
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos hablando aquí de dos palabritas, decíamos, donde encontramos la respuesta del Señor ante una ruptura o un obstáculo que nosotros estamos poniendo al protagonismo de Dios. Es decir, Dios es el protagónico, Dios es el que está al frente, Dios es el que dirige la historia, ¿verdad? Todo esto es importante que tengamos en consideración. Ahora, el protagonismo de Dios es claro que a Josué y a su generación se los puede definir como los que pudieron ver, decíamos, todas las obras del Señor en favor de Israel. Kol Maaseh Adonai Asher Asale Israel. O sea, todo lo que hizo Dios Adonai, Yahová, ¿qué hizo para Israel? Esa es la traducción directa, ¿verdad? Así entonces. Pero el añan de Yara o Yapoe, cueñan de Rejabe, vea que lo dice ahí. Temba Eguazú, tendríamos que decir nosotros. Col, todo, lo inmenso. Temba Eguazú o Yapoe, Maasá, Adonai, ¿verdad? O sea, Yahvé. ¿Qué hizo Heye? ¿Qué hizo qué hacer para Israel? La Oyapoe Cueñandere Jejabe. Qué interesante, ¿verdad? Esto es una cosa maravillosa, ¿verdad? Cómo se nos está presentando aquí, nos dice que es la acción de Dios a favor del pueblo. Y aquí dentro de esto también, como es habitual, decíamos, en la narrativa bíblica, aquí se mencionan dos rasgos que son importantes también tener en consideración. La cuestión de la cólera y la cuestión del celo. Cuestión de la cólera y cuestión del celo. Aquí encontramos dos de estos elementos, en el 7.1 y en el 7.26, y luego el celo de Dios, sobre todo en el 24.19, que ya hemos leído, pero solamente pienso que es importante mirar de nuevo porque nos acentúa. Dice, Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso. El Canó, Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. No va a soportar. Entonces ustedes no pueden servir al Señor de esta manera. Ustedes no pueden llamarse cristianos. El Evangelio lo utiliza de otra manera, ¿verdad? Jesús lo utiliza de otra manera cuando dice, ustedes no pueden servir a dos señores. No pueden servir a dos señores. Porque amarán a uno y aborrecerán al otro. No pueden estar al mismo tiempo. No puede ser Cerro y Olimpia al mismo tiempo. Pero le dice la ñande ya el seno. Te pone a ver de verdad. Entonces, aquí no se puede servir a dos señores, o Dios o el diablo, esa es la gente, o Dios o el diablo. Y entonces tenés que optar y tenés que decidirte. Y entonces, ante este protagonismo, porque nosotros estamos mirando aquí los nombres utilizados aquí en el libro de Josué y quiénes son estos protagonistas. Y dentro de estos grandes protagonistas de Dios, Josué
Moisés y el pueblo. Si nosotros entramos en esto y si nos damos cuenta y vamos describiendo estas características, cómo se da el protagonismo de Dios dentro de la historia de este pueblo, dentro de la historia también de esta narración, ¿verdad?, que estamos encontrando en el libro de Josué, donde Dios es el que está dirigiendo la historia. Y todos los demás van entonces girando en torno a la acción y la decisión y la voluntad de Dios. Y por eso ahora nos está diciendo que hay dos elementos que hacen como una conclusión central, ¿verdad?, dentro de la presentación de esta narrativa bíblica, que es por una parte entonces la cólera y por otra parte entonces el celo. Cólera y celo de Dios. Ahora, el nombre más frecuente en el libro es lógicamente Adonai, es Yahvé. Yahvé el que aparece más veces, más frecuente en el libro de Josué. 220 veces, 220 veces aparece el nombre Yahvé. El nombre Yahvé 200 veces, entonces 220 veces aparece en el libro de Josué. Que aparece a veces también como Yahvé, vuestro Dios. Yahvé, su Dios. Ese aparece 26 veces. Yahvé, su Dios. Luego, Yahvé, tu Dios, aparece 4 veces. Luego aparece Yahvé, mi Dios, 2 veces. Luego aparece Yahvé, Dios de Israel, 8 veces. Después encontramos también 2 títulos muy curiosos, que es Yahvé, Señor de toda la tierra. Yahvé, Señor de toda la tierra. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, mirar un poco cómo son estas repeticiones. Estos son lo que nosotros le llamamos leitmotiv. Leitmotiv. Va el leitmotiv. Leitmotiv quiere decir la repetición, el retintín, el repicar, el volver a insistir. Vuelvo a insistir en esa palabrita una y otra vez. Y entonces la palabra, ya dijimos, Yahvé, que aparece 220 veces. Y después aparece, por ejemplo, Yahvé, su Dios, 26 veces. Yahvé, tu Dios, 4 veces. Yahvé, mi Dios, 2 veces. Yahvé, Dios de Israel, 8 veces. Y otros títulos curiosos también que nosotros encontramos. Yahvé, Señor de toda la tierra. Adonai, Adon, Kol, Haaretz. Haaretz, Kol Haaretz, de toda la tierra, ¿verdad? Entonces, Yahvé, o sea, Adonai, Adon, Kol Haaretz. Eso encontramos en el 3:13. Vamos a mirar un poquitito, ¿verdad? Entonces, nuestra 3:13 dice directamente, ¿verdad? Y apenas los sacerdotes que llevaban el arca del Señor de toda la tierra, el Señor de toda la tierra. Entonces dice Adonai, Adon Kol Haaretz. O si no, también aparece como Dios vivo. El Hay. El Hay. Hay quiere decir viviente, ¿verdad? El Dios viviente. Y así entonces, otras veces más que aparece Yahvé como el dueño, el Señor y el protagonista. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Me parece un tema tan lindo, el tema teológico que nos trae el libro de Josué. Por el día de hoy nos despedimos, les doy la bendición, que el Señor les mantenga siempre en su unidad y su gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.